Amados, bienvenidos a esta segunda clase de las epístolas pastorales. Hoy día estamos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta el 11. Aunque vamos a ir paso a paso, versículo a versículo. Hoy día vamos a tratar este tema que expone Pablo, de cuán importante es la enseñanza de sana doctrina en las iglesias. Oremos, si pudieran cerrar sus ojos, y en el nombre de Jesús agradecemos al Espíritu Santo la revelación, la guía que dio al apóstol Pablo para escribir esta epístola, y que nosotros podemos conocer en mayor profundidad que cuando empezamos a caminar con el Señor, y quizás no teníamos, o probablemente no teníamos entendimiento de estas cosas que son expuestas por el apóstol Pablo. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Empezamos versículo a versículo. ¿Cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso
evangelio del Dios bienaventurado que a mí me ha sido encomendado. Este tema, la exposición, la enseñanza de sana doctrina en las iglesias. Este tema ha sido de suma importancia a través de los siglos, puesto que desde el inicio de la iglesia, los que enseñan sana doctrina con el ejemplo de los apóstoles han sido atacados por personas que a veces entran en las congregaciones. En el caso del apóstol Pablo, eran gente que visitaban las congregaciones y penetraban con diferentes falsas doctrinas. Y en el caso particular del apóstol Pablo, incluso lo atacaban en su condición de apóstol y como persona a la cual calumniar. Y esas calumnias aludían a su pasado antes de Cristo, a su moralidad, a su honestidad, e incluso lo cargaban con duplicidad. Esto es, que predicaba una cosa, pero practicaba otra. Detrás de esta clase de personas constantemente los pastores observan gente que tiene ansias de poder, de adquirir influencia, de tener reconocimientos inmerecidos, buscando seguidores, simpatizantes a sus diferentes doctrinas, ajenas o claramente contrarias a la sana doctrina enseñada por Jesús y los apóstoles, y que encontramos en la palabra de Dios. Asimismo, esta clase de personas que entran en congregaciones, falsos maestros, generalmente son movidos por el amor al dinero y al favor con los hombres. Son los que promueven divisiones en las iglesias, porque aspiran a suplantar a las autoridades establecidas por el Señor para guiar el rebaño, y hacen cosas que inquietan, sembrando dudas y cuestionamientos a la existencia misma de una iglesia. Claramente son personas movidas con el aliento y la guía del espíritu de Anticristo, tal como lo expone el apóstol Juan
en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, en el cual se puede leer lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Asimismo, el apóstol Judas, el medio hermano de Jesús por el lado materno, escribió lo siguiente en su epístola breve de un solo capítulo, en el versículo 17 y 18. Y dice lo siguiente: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. A esta clase de gentes también el apóstol Pedro alude en su segunda epístola, en el capítulo 2, del versículo 1 al 22. Y en esa porción de las Escrituras los describe como falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Claro, generalmente estas personas actúan no abiertamente, sino que en oculto. Tratan de pasar desapercibidos mientras siembran sus falsas doctrinas. El apóstol Pedro dice: llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Son estos a los que alude también el apóstol Pablo, y que en el caso de la iglesia de Éfeso, pastoreada por Timoteo, han entrado a esa congregación, se oponen a la sana doctrina, y frente a esto, el apóstol Pablo, ahí en el versículo 3, le dice a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia? Este es un viaje del apóstol que no aparece en el relato del libro de Hechos. Y probablemente aquí, este ruego que el apóstol le está haciendo a Timoteo que se quede en Éfeso, probablemente alude al deseo
natural de Timoteo de acompañar a Pablo en su viaje. Pero no era el tiempo apropiado por la presencia perturbadora para Pablo de algunos que habían penetrado la congregación con diferente doctrina y que correspondía como pastor de la congregación a Timoteo enfrentarlos. En este caso específico, el apóstol los describe y los describe con exactitud, cuando requiere a Timoteo lo siguiente, en el versículo 3, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Este encargo apostólico es un llamado a Timoteo para que, actuando en su autoridad pastoral, ordene a estos falsos maestros a cesar en sus actividades de enseñanza errónea a los miembros de la congregación, y quienes en su mayoría eran gentiles, ajenos al judaísmo. En tanto que estos maestros que están entrando en las congregaciones fundadas por el apóstol Pablo son gente que procede o proviene del judaísmo y ejercen influencia con su conocimiento de los preceptos de la ley de Moisés, de las costumbres, las tradiciones del pueblo judío, para quienes era importante su genealogía, pero que muchas veces tenían creencias que caían en el terreno de las fábulas. Estos maestros judíos que habían llegado a la congregación de Éfeso trataban de imponer cargas a los nuevos convertidos para que trataran de cumplir disposiciones de la ley de Moisés o de tradiciones rabínicas, en vez de la edificación de Dios que es por fe. Y es precisamente a esta situación que el apóstol Pablo alude a su epístola a los Efesios, o sea, la congregación de Timoteo, donde leemos en Efesios 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y estos maestros judíos estaban enseñando que no solo había que cumplir las ordenanzas de la ley de Moisés, que ninguno de ellos podía cumplir, ni nadie ha podido cumplir, solamente Jesús de Nazaret, el único que ha cumplido la ley.
Pero habían entrado esta gente en la congregación de Éfeso para enseñar otra doctrina diferente a la del apóstol Pablo y a lo que a su vez ya había tratado ampliamente en una de sus epístolas más antiguas y que circulaba ya entre todas las iglesias por unos años, la epístola a los Gálatas, y que decía así, y leo de Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Fíjense lo que enseña el apóstol Pablo, y esto es doctrina apostólica. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Muy claro. Entonces, es por la fe en Jesucristo solamente. Así como el apóstol Pablo requiere a Timoteo enfrentar a estos falsos maestros que enseñan otro evangelio con diferentes doctrinas, es responsabilidad pastoral hasta el tiempo presente enfrentar a personas similares y proteger a los miembros de la congregación, protegerlos de personas que aparecen o surgen enseñando falsas doctrinas, otras doctrinas diferentes a las doctrinas apostólicas. En nuestro tiempo, no solamente pueden ser descubiertos sembrando la mala semilla de creencias contrarias al Evangelio, sino que muchas veces los pastores descubrimos que también tratan de obtener ganancia de los miembros más adinerados de una congregación. Algunos de los cuales pueden llevar poco tiempo caminando con el Señor en la fe y aún no cuentan con la madurez para discernir la voluntad de Dios cuando se les acerca alguien a pedir ayuda. Entonces, es importante
la comunicación de los miembros de la congregación con el pastor o con los ancianos o diáconos, que son parte del equipo pastoral, y en el caso de nuestras congregaciones también con los encargados de plantíos o de algún ministerio, es necesario comunicar que algo así está sucediendo con personas, para que el equipo pastoral a su vez puedan enfrentar las situaciones que atentan a la unidad y a la edificación de la iglesia. Ahora, es necesario, permiso, notar lo siguiente. A Dios gracias. Estas personas son poco frecuentes en congregaciones. Y cuando son detectadas por el equipo pastoral y enfrentadas, algunas veces abandonan rápidamente la iglesia y se van a buscar otro lugar para realizar su labor de socavamiento en otra iglesia. Otras veces tratan de hacer todo lo posible por llevarse a algún miembro de la congregación con ellos, dividiendo como puedan una congregación. Y ahora con los medios de comunicación actuales nosotros vemos a esas personas que escriben cartas, que escriben correos, que escriben WhatsApp, tratando de dividir, tratando de socavar la obra de Dios. Estas personas son descritas por Jesús de esta manera. Esto aparece en Mateo 12:30 y Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, amados, participantes en las iglesias, estén atentos a estas pocas personas que surgen de vez en cuando en los años en congregaciones para sembrar otras doctrinas. Estén atentos y pónganse en contacto con el equipo pastoral para deshacer esa obra que, como dice el apóstol Juan, corresponde al espíritu de anticristo. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Amados, gracias a Dios que en los años, ya el próximo año cumplimos 40 años en el ministerio, en la casa del Señor, que en los años, cuando nos ha tocado estas situaciones que personas tratan de dividir y acabar con la iglesia,
El Señor nos ha protegido de una manera que es preciosa, sobrenatural, y nosotros podemos contar con la experiencia de los años que siempre el Señor nos ha advertido, incluso por medio de las Escrituras, y ha usado a diferentes personas en las congregaciones para advertir al equipo pastoral de esta actividad que realizan estas personas que son movidas por el espíritu de Anticristo. Gracias, Señor, que Él, conforme a sus promesas, porque es fiel y verdadero, siempre nos libra y nos da la victoria. Gracias, Señor. Amados, seguimos la próxima semana con el primer capítulo de la epístola a Timoteo. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.